Buenas tardes, señores miembros del jurado, señor director de tesis. Buenas tardes con todos. Ahora voy a hacer una breve exposición de lo que son los puntos centrales de mi trabajo de tesis de maestría, que se titula Estructuración del mercado eléctrico, en el marco de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica del Ecuador. Bueno, los objetivos, básicamente el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar la conformación del mercado eléctrico en el Ecuador por medio del estudio de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto a fin de tener una mejor comprensión y una difusión del contenido de esta ley, que es relativamente nueva, viene del año 2015. Como objetivos específicos tenemos el estudio del instrumento normativo y aquí específicamente de la estructura institucional del sector eléctrico y la importancia que adquiere el Estado en la provisión de energía eléctrica en el Ecuador. Luego está el examen de las discusiones legislativas, porque este fue un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo con la finalidad de identificar el espíritu de esta norma y sus objetivos. Y finalmente, un estudio internacional para comparar la evolución del mercado eléctrico ecuatoriano con el de los otros países vecinos, mediante un estudio de la provisión de energía, así como avances y retrocesos en cobertura. En cuanto al marco teórico y conceptual del trabajo de investigación, se señala el institucionalismo y el neoinstitucionalismo. En cuanto al institucionalismo, el clásico surgió a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, y su estudio se centró en lo que son las instituciones y su efecto sobre el comportamiento de las personas. Se dice que crear instituciones limita lo que es el libre albedrío de la persona y se discute si la conducta de las personas es autodeterminada o las instituciones la influencian de alguna manera. También se dice que al limitar el libre albedrío, se evita que en las relaciones entre los agentes uno de ellos tome ventaja de la debilidad del otro, y así se da paso a una mejor convivencia social. El institucionalismo tiene una visión holística y deja de lado los intereses individuales. Y da mayor importancia al desarrollo institucional de procesos evolutivos. Por el contrario, el nuevo institucionalismo centra sus estudios en las decisiones de los individuos, pasando de lo que es un análisis del Estado y el gobierno a estudiar a las personas y sus conductas. Hay varios tipos de institucionalismo, tenemos el histórico, tenemos el de decisión racional y tenemos el normativo, que es el que más se ajusta a este trabajo de investigación y manifiesta que los individuos, aunque ellos son importantes, es mucho más determinante su modo de actuar en cuanto a la pertenencia a instituciones políticas, y no por obligación, sino más bien porque se vean identificados con los valores institucionales que una institución representa. Es así que, aterrizado esto al trabajo de investigación, vemos que el Estado ecuatoriano, ante problemas estructurales que vamos a ir topando en esta exposición, como son la falta de suministro de energía eléctrica, constantes apagones, pérdidas técnicas, y sin contar con una institucionalidad fuerte que pueda dar paso a cambios o mejoras en el sector eléctrico, optó por cambiar todo el paradigma de su sector, usando para ello la iniciativa legislativa del presidente de la República, que presentó el proyecto de ley y fue aprobado en la Asamblea Nacional luego de 2 debates. Mediante este se crearon básicamente 3 cosas: instituciones requeridas para la provisión del servicio de energía eléctrica, condiciones más justas entre los agentes del sector e incentivos para la producción de energía eléctrica mediante energías renovables. En el capítulo 1 de mi trabajo se realiza un análisis de la historia del sector eléctrico y se lo divide básicamente en 5 etapas. La primera etapa inicial, que inicia en el siglo XIX y termina en 1960. En esta etapa se tienen iniciativas locales dispersas de generación, sin que exista un marco regulatorio claro ni un criterio de planificación. Se pueden ver iniciativas de generación básicamente en las ciudades de Loja, Zamora y Quito. La segunda etapa es la etapa inicial, inicia en 1961 con la Ley Básica de Electrificación.
En ella se consagra el derecho privado, individual, colectivo, para generar energía. Y el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, por eso se denomina etapa INESEL, desarrolla todo lo que es obras de electrificación y la planificación. En 1973, la energía eléctrica se consagra como un servicio de utilidad pública, que es privativo del Estado en cuanto a la administración. Llegamos al final de esta etapa en 1992 con una severa crisis para el sector, básicamente por la sequía, y llegaron a haber cortes eléctricos hasta de 12 horas continuas. En cuanto a la orientación privatizadora, empieza en 1996 con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Esta ley básicamente está orientada a atraer la inversión privada y delega ciertas actividades como son la generación, la transmisión y la distribución a agentes privados. El INESEL del que hablábamos en la etapa anterior cerró y se creó un fondo de solidaridad, que pasó a ser accionista de generadoras, de la transmisora única que existía y de distribuidores. En 1998, con la Constitución Política de la República, se segmentaron las actividades en el sector eléctrico. Y hubo diversos problemas que se vienen arrastrando y son más bien estructurales. Entre estos problemas podemos señalar algunos. En la generación hacía falta inversión en infraestructura. En la distribución se buscaba disminuir pérdidas técnicas y comerciales. Las tarifas no cubrían los costos reales de producción y existían problemas como, por ejemplo, que las distribuidoras tenían grandes deudas con las generadoras y también, a su vez, existía de parte de INESEL grandes deudas para la ejecución de obras con agentes financieros. La cuarta etapa, denominada de transición, existió un bajo nivel de pago a las distribuidoras de parte de las generadoras. Se intentó implementar contratos a plazo para de alguna manera subsanar este tema. La ley del régimen del sector eléctrico estaba centrada dentro de sus metas para lograr eficiencia, economía y calidad de servicio. Para el año 2003 hubo una crisis por las deudas que les mencionaba antes de las distribuidoras con las generadoras. Esto ocurrió especialmente en la región costa del Ecuador, debido a que existía una gran distribuidora denominada Emelec, que abarcaba más o menos el 40% de la generación, entonces tenía igual grandes deudas con las distribuidoras. Y por cuestiones más de índole política, no se aplicaba mecanismos de cobro radicales para lograr recuperar esta cartera vencida. En este tipo de conflicto del que les estoy hablando, el Estado era juez y parte. Entonces no podía, ejercer un control adecuado de la situación, porque era propietario de empresas mediante el Fondo de Solidaridad. La quinta y última etapa se denomina mandato constituyente, puesto que en Ecuador se inició una etapa de nueva estructuración del Estado, con reformas más que nada a nivel político. A partir del año 2007 se inició un proceso constituyente en el país y se creó el mandato constituyente, que básicamente cambia la óptica de lo que es el sector eléctrico. Se creó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que tuvo a su cargo la planificación estratégica del sector. En 2008, con la nueva constitución del Estado que está vigente hasta la actualidad, se declaró al sector energético como un sector estratégico. Y esto incidió en que la decisión del Estado sobre el control y la regulación era completa sobre el sector. Se privilegió también la generación mediante energías renovables y se extinguió el Fondo de Solidaridad. Ahora entramos ya a lo que es el estudio en la ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Tenemos desde el principio la motivación del proyecto de ley que, como había mencionado, fue establecido por el Ejecutivo, fue elaborado. Dentro de lo que es la motivación del proyecto de ley, solo se cita el incremento de la demanda, la protección al medio ambiente y cambiar la matriz productiva para introducir mayor participación de energías renovables.
y que se quiere lograr eficiencia y calidad en el sector eléctrico. Sin embargo, no se menciona todos los problemas estructurales que les he mencionado antes y tampoco se hace un análisis histórico que hubiera sido importante para entender cuál es el camino que nos trajo a necesitar esta reforma de los instrumentos normativos. Este proyecto de ley pasa a primer debate en la Asamblea Nacional, que es nuestro órgano legislativo, y básicamente se realizan términos sobre lo que es la conformación del directorio del ARCONEL, que es la Agencia de Regulación y Control Eléctrica. Y estas observaciones no son acogidas por los asambleístas. En segundo debate, se dice en los informes que participaron actores públicos y privados, profesores universitarios e ingenieros eléctricos, y se discutió básicamente el retirar de la factura de provisión de servicio eléctrico el cobro de tasas municipales, como son de recolección de basura o de bomberos. Como vamos a ver, este es un tema que posteriormente se siguió discutiendo y por el cual se siguen cobrando este tipo de tasas, básicamente. Este proyecto de ley trae un objeto y unos objetivos. El objeto es cumplir con los principios constitucionales para el servicio público, que son básicamente transparencia, eficiencia, calidad, continuidad y accesibilidad. Viabilizar el tener normas para planificar, regular, controlar y administrar el sector eléctrico y la participación de sectores público y privado en las actividades del sector. Dentro de los objetivos específicos está cumplir con la prestación del servicio de energía eléctrica, con todo el funcionamiento adecuado de todas las actividades, lograr una alta calidad, confiabilidad y seguridad dentro del sector eléctrico, una estructura institucional adecuada, e implementar políticas de eficiencia energética, lograr la sustentabilidad económica y financiera del sector, que como vemos a lo largo de la historia se vino tambaleando en algunas oportunidades, ampliar la energización rural y el uso generalizado de redes de transmisión y distribución. Es importante básicamente que el instrumento normativo tenga una mención de objetos y objetivos, porque es como trazar un norte, un panorama para el cual van a apuntar las regulaciones posteriores que contiene esta ley, y es algo que en los instrumentos normativos anteriores no se había señalado y que refleja que se implementa un criterio planificador en este instrumento normativo. Básicamente en la ley de régimen del sector eléctrico hay una estructura del sector eléctrico que era la anterior, antes de la vigencia de esta ley, y tenía, desde la Presidencia de la República, descendía al Ministerio de Energía y Minas, tenía unidos los dos sectores, dando una importancia relativa un poco menor al sector eléctrico. Y al Ministerio de Economía y Finanzas, para lo que es financiamiento, tenían básicamente, compartían una formulación de políticas. Pero si bien es cierto, en la ley de régimen del sector eléctrico no se mencionaba a los ministerios, sino iba desde el CONELEC, que es el Consejo Nacional de Electricidad. El CONELEC, digamos que ejecutaba las políticas y tenía su comité de ejecución con el cual lo coordinaba. En cuanto al mercado, había participación del Estado fuerte mediante el Fondo de Solidaridad. Como podemos ver, tenía en empresas de generación el 70% de participación, en la transmisora el 100% y en empresas de distribución y comercialización el 60%. El SENACE era el operador de este sistema. En cuanto al modelo, este fue concebido para una fuerte participación privada. La planificación propuesta era solo indicativa y no llegaba a cumplirse de una forma adecuada, y las tarifas eran distintas según el área de concesión. Esto nos lleva a la estructura actual del sector eléctrico propuesta en la Ley Orgánica de Servicio de Energía Eléctrica. Aquí tenemos el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, que es el rector y el planificador. Luego está la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, que se encarga de la regulación y control, digamos, de una manera técnico-administrativa. Es el que dicta ya las regulaciones. Luego viene el SENACE, que es el operador del Sistema Nacional Interconectado y el que regula las transacciones de los bloques de energía.
y los institutos especializados. En cuanto a la estructura empresarial del sector, tienen participación empresas públicas y empresas mixtas y un régimen empresarial de excepción que fue creado en Ecuador en el año 2011, que es el de economía popular y solidaria. Estas empresas tienen más un tipo de inclinación a lo comunitario. Entonces establece que si, por ejemplo, un pueblo nacionalidad indígena quiere crear su propia empresa para, digamos, comercializar sus productos agrícolas, lo hace. Y está a la par con las empresas privadas. En cuanto a lo que son las atribuciones de cada uno de las instituciones que participan en el sector eléctrico, podemos decir que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es regulador, es formulador de políticas, es supervisor de la operación y tiene iniciativa legislativa. Además, supervisa la gestión del sector, todo, digamos, a un nivel estratégico. Elabora lo que es el Plan Maestro de Electrificación con empresas del sector eléctrico y el Plan de Eficiencia Energética para implementar políticas de este tipo. En cuanto a la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, tiene una función reguladora, un conocimiento técnico y es el brazo ejecutor del ministerio. Tiene competencias a nivel resolutivo, sancionatorio, de coordinación ambiental con el ministerio respectivo. Tiene funciones determinativas y coactivas. En cuanto al SENACE, que es el operador al mínimo costo posible, opera el Sistema Nacional Interconectado, todo esto bajo las regulaciones de la Agencia de Regulación. Y tiene planificación y eficiencia con criterio técnico. Aquí abajo está el Instituto de Eficiencia Energética y Energía Renovable, que forma parte de los institutos especializados que tiene el sector. Este instituto promueve la generación basada en energías renovables, la innovación tecnológica, diversificar la matriz energética y tecnologías limpias de bajo impacto. En cuanto a lo que es el mercado eléctrico, hemos hecho una pequeña comparación. La ley de régimen del sector eléctrico constituía el mercado eléctrico mayorista con generadores, distribuidores y grandes consumidores. Tenía ventas en mercado ocasional o contratos a plazo. El precio en cada periodo lo arrojaba el costo, es decir, generación se daba en base a las señales que daba el mercado. En la ley actual tenemos desde 2009 una tarifa única de distribución, que ya no va al costo de cada periodo, sino va más bien orientada al tipo de consumo. Tiene entonces 3 tipos de consumo: residencial, industrial y comercial. Las transacciones de bloques de energía se realizan mediante contratos y existe una nueva figura que en nuestro mercado eléctrico es una innovación, que son los contratos regulados, básicamente de generadores con distribuidores y comercializadores. Y las compras de grandes consumidores se realizan mediante contratos bilaterales. En cuanto a los efectos que ha tenido la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, los dividimos en 2. Los efectos normativos, que son fortalecer la institucionalidad en el sector eléctrico, como hemos visto, las labores especializadas y técnicas de cada una de las instituciones, brindar una seguridad jurídica al sector y de alguna forma es mi deber mencionar que el Estado tiene una deuda, que es el reglamento de esta ley. No ha sido todavía promulgado ni tratado, y esto hace de alguna manera que las regulaciones del sector no sean plenamente ejecutables, sino que se guíen por regulaciones de la Agencia de Regulación y Control. En cuanto al tema fáctico, se ha mejorado la calidad del servicio de energía eléctrica. El usuario final tiene una instancia hacia la cual puede reclamar por defectos del servicio, que es la Agencia de Regulación y Control, y se ha hecho mayor inversión en la energización rural. En cuanto al estudio internacional, en el análisis histórico del Ecuador y los países vecinos, se ha notado que tienen etapas similares en su proceso histórico, que van de la privatización a la publificación y viceversa. En ambos se presentan racionamientos y fallas técnicas.
Es entonces que el ideal sería tener un equilibrio entre la inversión privada en el sector eléctrico con una normativa que permita al Estado fiscalizar esta inversión y tener un control de decisión que garantice una calidad adecuada del servicio. En cuanto a la cobertura de energía eléctrica, el promedio regional de acceso es del 97%, excepto por Haití, que tiene un 30%. Y hay limitantes demográficos y geográficos de migración y por tener áreas rurales extensas y dispersas. Se ha visto un crecimiento sostenido con avances en la cobertura sin retrocesos y una relación estrecha entre la pobreza y el deficiente acceso a la energía. Se habla de pobreza energética en cuanto a que hay pobreza energética declarada, que recibe un nivel de subsidio y ayuda del Estado, y una pobreza energética no declarada, que hace que mucha gente que en realidad lo necesita quede al margen y no reciba ayuda. Y esto incide en que gasten la mayor cantidad de sus ingresos en costear su energía y su combustible. Las conclusiones de mi trabajo de investigación: en cuanto al análisis histórico, se ha visto una falta de crecimiento constante y una planificación clara en el sector eléctrico, básicamente por los cambios incorporados por los gobiernos de turno. En cuanto a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, vemos una institucionalidad fortalecida, instituciones especializadas donde se ha separado la planificación de la regulación y la operación en la investigación en el sistema eléctrico. A partir de la Constitución y del mandato número 15 se articula de mejor manera el sistema. Ha habido un crecimiento en el acceso de la energía, pero una integración regional pendiente, y se debe buscar mercados coordinados a largo plazo para concretar interconexiones. Y se incrementó proyectos de generación con energías renovables, pero con capital privado, y todavía estos proyectos exigen alta inversión y por consiguiente tienen un riesgo alto para el inversionista. Dentro de las recomendaciones del trabajo de investigación, tenemos que las reformas legales sean realizadas con una visión institucional y con una visión de alguna manera de bien común, que se tenga en cuenta que las instituciones prevalecen, son las personas las que pasan. Que se utilicen criterios de planificación enfocados a que sean aterrizados en planes y programas que puedan beneficiar al sector eléctrico. En América Latina se debe realizar inversiones eficientes con licitaciones transparentes y fiscalización estatal. Y finalmente, se debe incentivar los proyectos que usen energía renovable, no solo mediante la legislación, sino también mediante financiamiento y ayudas técnicas. Muchas gracias. Bueno, Andrea, muy bien. Hasta aquí la consigna viene, has hecho una exposición a tiempo y muy clara, así que solo me queda cederle la palabra a los jurados. No sé si querés empezar, Diego, que ya habías anticipado algunos comentarios, a ver si la tesista te hizo caso, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias. Me parece súper interesante la temática del trabajo y el trabajo en sí. Y me parece además súper interesante la parte de comparación, de la comparación latinoamericana, que si bien acá en la presentación fue acotada para darle más peso al grueso del trabajo, me parece súper interesante, y te anticipo que probablemente sea algo de material de estudio para distintos estudiantes, para ver cómo los mismos procesos se fueron dando en distintos países, estos procesos de pasar de la gestión pública y privada alternativamente. Eso me parece súper interesante. Tenía igual una duda, que mencionás algo en una de las últimas filminas con respecto a la incorporación de capital privado en las últimas inversiones, una vez desarrollada o ya establecida esta nueva ley. ¿El capital privado acudió, no? Más o menos. Indicabas que en renovables hubo algo de capital privado. En general, ¿se sirvió para fomentar algo de capital privado, de inversión privada? Bueno, primero, cabe resaltar que en la misma ley que se está analizando, se le da apertura al capital privado, pero no del todo, y de una forma excepcional. Es decir, se privilegia la participación de empresas estatales
de empresas mixtas que tengan mayor participación de capital estatal, y se dice que solo excepcionalmente se les dará la delegación para participación en actividades del sector eléctrico, tanto a empresas de economía popular y solidaria como a empresas privadas. Y esto será mediante procesos de licitación y solo cuando las empresas estatales no puedan cubrir la demanda. En este caso, el capital privado, si concretamente ha acudido, digamos, yo no he tenido, no se ha tenido noticia de que haya sido así, básicamente porque hay un poco de vacíos legales en cuanto a la regulación, ya que se consagra en la ley, pero no hay un reglamento que aterrice cómo es que va a ser la participación concretamente, que es lo que mencionaba. Se dice que se va a dar apertura a la participación de capital privado, pero no existe ese instrumento reglamentario que concrete este tema. Y una consulta adicional, esto con lo que decías de la falta del reglamento, ¿cuál es tu percepción o conocimiento con el cambio de signo político en el país? ¿Se va a reglamentar o por el contrario se va hacia una nueva ley que vuelva un poco a la ley anterior, hacia lo que estaba antes? Hubo intentos, hubo sí un intento de reglamentar, pero es un proyecto de reglamento que, digamos, no, la Asamblea Nacional nunca lo trató de forma completamente seria y entonces se quedó ahí. Básicamente nuestro panorama político lamentablemente tiene al gobierno, al Ejecutivo de un lado y a la Asamblea Nacional del otro lado, sin una mayoría determinante. Es decir, muchos proyectos de ley que le interesan al Ejecutivo han sido truncados por no tener mayoría legislativa. Entonces, en este caso, para mi punto de vista, yo creo que al menos hasta que venga un nuevo gobierno de una tendencia distinta, no, en este gobierno al cual le falta un año para terminar su mandato, no tendremos concretado el proyecto de reglamento de esta ley, básicamente porque ahora el Ejecutivo está orientado a cosas propias de la emergencia sanitaria y no va a prestar atención a este tema que es un poco estructural. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Ahí cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Diego. Esto es como esos juegos de preguntas. Has pasado la primera etapa, vamos por la segunda. Eduardo, ¿querés tomar la palabra, por favor, y comunicarte con la tesista? Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, porque tengo muchos problemas de comunicación, no escucho bien y tengo problemas de internet, así que tuve comunicación interrumpida, pero bueno, si me escuchan, entonces quiero hacer algunos comentarios. Sí, adelante. Bueno, el trabajo me parece meritorio. Interesante, porque la realidad institucional del sector eléctrico ecuatoriano realmente es compleja. Es compleja desde el punto de vista físico, y también es complejo desde el punto de vista institucional. Ha sido, como bien lo refleja la tesis, ha sido cambiante, y un sector eléctrico que es complejo desde el punto de vista físico, la complejidad institucional a lo largo del tiempo lo complejiza más todavía. Y el análisis de la legislación me parece que está bien encarado,
y lo hace muy interesante. Por eso este trabajo yo creo que es interesante como un elemento que puede servir para, desde el punto de vista institucional, como para que sienta precedente para estudios posteriores y para cambios posteriores, y bien se marca ahí que, bueno, que es un elemento que le falta la reglamentación, o sea, el sistema está funcionando en forma institucional desde un punto de vista débil, porque está funcionando en base a reglamentaciones del ente regulador. A mí me tocó cierta actuación en el Ecuador en la época en que estaba el CONELEC, el ente regulador anterior, y tenía muchas debilidades el sistema eléctrico. Era la etapa, digamos, de la privatización, pero tampoco funcionaba. Y actualmente no entiendo bien cómo está funcionando, pero evidentemente está funcionando en base a un sistema planificado, sin precios libres, pero son precios planificados o presupuestados. Y bueno, esto tendrá algún camino de salida hacia el futuro, tendrá algún camino de convocatoria de inversiones. En este momento en el mundo no hay inversión pública, pero para convocar inversiones privadas tendrá que haber algún tipo de horizonte que no se ve claro en América Latina, pero no sé cómo se perfilará hacia el futuro. Pero eso no es motivo tampoco de la tesis. La tesis yo creo que está bien enfocada hacia lo institucional y hacia el análisis de la legislación. Y a mí desde ese punto de vista me parece que está bien armada y es meritoria. Así que, bueno, este es mi comentario por el momento. No sé si se escuchó bien, ¿eh? Se escuchó perfecto. No sé si querés alguna pregunta, hacer alguna pregunta, además de eso, algo que... Bueno, la pregunta sería coincidente con lo que alcancé a escuchar de Diego, y es, creo que Diego preguntó, no alcancé a escuchar bien, es sobre si hay inversión privada en este momento, y me parece que Andrea contestó por el lado de las renovables. Creo que el segmento renovable se está convocando a licitaciones y hay inversión privada que se está presentando. Pero el tema de las renovables, bueno, la pregunta es, ¿hay inversión, hay propuestas de inversión renovable en este momento? Esa es la pregunta. Bueno, propuestas nuevas, no. Ha habido iniciativas pequeñas, básicamente en el campo de la energía eólica, en la provincia de Bolívar. Tengo noticia de que se han implementado iniciativas, pero actualmente nuevas no. Está bien, gracias. No tengo más preguntas por ahora. Gracias, Eduardo, se escuchó perfecto. Así que podemos también pasarle la palabra a Julio. Abrís tu micrófono y adelante. Bueno, no puedo menos que compartir las opiniones y algunas preguntas que hicieron los anteriores conjurados. Entonces, algunas preguntas que quería hacer ya las dijeron ellos y fueron adecuadamente respondidas en
mi opinión. El trabajo contiene con excelente detalle un buen resumen de lo acontecido en los países del área, en Latinoamérica, en el sur, por así decirlo. Obviamente que ese sur ha sido sujeto a vaivenes económicos que la verdad que fueron iguales prácticamente para todos nuestros países del área. Fueron iguales. Lo que fue distinto fueron los impactos. Este es el tema. ¿En qué fueron distintos? En los impactos. Lo relata bien, la verdad que está muy bien detallado. Hay mucha escuela en eso, con lo cual, en mi opinión, en líneas generales el trabajo es más que correcto. ¿Qué dudas, qué cosas quisiera preguntar que no preguntaron los anteriores conjurados? Un poco más de detalles, si nos puede dar Andrea, sobre las mejoras sobre el campo, sobre la realidad que se notó en la aplicación parcial de esta nueva ley, porque no tiene todo el sustento regulatorio, el sustento legal que necesita respecto a la anterior. Y si esas mejoras no se debieron a la economía, a la macroeconomía, no están atadas o relacionadas con el mejor o peor funcionamiento de la economía global del país. Bueno, en cuanto a las mejoras que esta ley ha causado en el sistema, básicamente la provisión de energía eléctrica, tenemos básicamente una mejora en el servicio de provisión de energía eléctrica. Como le relataba anteriormente, antes en Ecuador teníamos cortes de energía programados algunos y no programados muchos, cortes continuos de hasta 12 horas sin energía eléctrica. Esto actualmente, básicamente, por lo menos desde hace unos 10 años atrás ya no se da. Si hay alguno que otro corte es programado y son muy cortos. Aparte de eso, el usuario final ya tiene como una instancia a la cual acudir en caso de un servicio de energía deficiente. Puede acudir a la Agencia de Control y Regulación y hacer su reclamo, que en primera instancia es solventado por la comercializadora. Y si ésta no solventa el reclamo, puede ir a una instancia superior, que es la Agencia de Regulación. Y básicamente esta agencia, con su atribución sancionatoria, puede también aplicar sanciones a las distribuidoras y a las comercializadoras, que según una de las entrevistas que yo realicé a uno de los expertos del ente regulador, son básicamente sanciones pecuniarias. Pero este tipo de cosas en que ya se ve una rendición de cuentas de las instituciones, de las empresas que participan en el sector, e incluso sanciones por un mal servicio, son cosas que anteriormente no se veían. Igualmente, por ejemplo, si por una falla de una provisión de energía reactiva, digamos, se me daña uno de mis aparatos eléctricos, yo tengo la opción de ir a reclamar esto a mi empresa comercializadora, y en muchos de los casos, si se comprueba que es por una falla en el sistema eléctrico, incluso lo reponen. Este tipo de cosas son como innovaciones que van, digamos, a satisfacer de mejor manera al usuario final. Y básicamente esto en cuanto a, también hay una mejor planificación, una mejor aplicación del criterio planificador en el sector eléctrico, que antes no se veía. Hay más cumplimiento de metas, y todo esto yo pienso que sí se debe a una mejor institucionalidad, y no me parece que esté tanto atado al tema macroeconómico, porque digamos que hubo al inicio de este cambio de paradigma en 2007 sí una fuerte inversión, pero actualmente esto ya no se está dando desde hace algunos años, básicamente por lo menos 4 o 5 años que empezó el gobierno actual. Esta inversión ya no se está dando, y hubo incluso muchos retrasos en lo que es la ejecución de obras para el sector eléctrico. Hemos tenido retrasos de 8 o 9 años, y por ejemplo en Coca-Cola Sinclair, una generadora, entró con
fueron internacionalmente sonados los problemas que hubo en cuanto a corrupción y a retrasos en la construcción. Y la generadora básicamente entró, sí, a tener una generación, pero muy limitada, ni remotamente lo que se esperaba. Muy bien. Por mi parte me declaro satisfecho. Excelente y detallada respuesta. Otra pregunta, Andrea, y casi fuera de programa, casi fuera. Hemos hablado un poco de los efectos que está causando la famosa pandemia en todo el mundo, que obviamente en los sectores eléctricos repercutirá de maneras muy fuertemente, pero con toda claridad va a repercutir igual porque va a causar una retracción inmediata de las inversiones, pero va a ir acompañada con una retracción de la demanda. En su opinión, ¿cuál de los dos esquemas estaría mejor preparada, la ley anterior o esta, para enfrentar este nuevo desafío, por así decirlo? Yo creería que esta ley, básicamente por lo que hemos venido hablando del fortalecimiento institucional. Si cada una de las instituciones, como hemos visto, tiene sus atribuciones y sus competencias claras y tiene una participación, un cumplimiento adecuado, va a haber un funcionamiento óptimo del sistema. Que antes, en la ley de régimen del sector eléctrico, era todo muy a libre albedrío, digamos. Las cosas que se cumplían en buena hora y en los tiempos no necesariamente determinados. Ahora, con un criterio planificador incorporado, inclusive se puede reformar los planes de electrificación o reformar las políticas para orientarlas o para, digamos, atemperarlas a las circunstancias actuales. Bueno, para mí ha sido una excelente respuesta. Muchas gracias. Por mí, Mirta, ya está, ¿eh? Bueno, sí, acá está Mirta también, que nos faltó presentarla. Está bien, Julio, que la nombres. Muchísimas gracias a los jurados. Andrea, me queda felicitarte y misión cumplida. Ahora, si ustedes nos permiten, me voy a quedar con los jurados para elaborar lo que es el acta y la calificación. Mauricio, espero tu palabra, a ver cómo nos organizamos. Danos vos las instrucciones de